Capítulo 27. Ampliando el vocabulario. Los niños que vuelan cometas vuelan en sus pájaros de alas blancas. No puedes hacer eso cuando estás volando entre palabras. Cuidado con el fuego, es un buen consejo. Cuidado con las palabras, es 10 veces mejor consejo. Los pensamientos no expresados muchas veces caen muertos, pero cuando se dicen, ni Dios mismo puede matarlos. Will Carleton, The First Settler Story. El término vocabulario tiene un significado específico, así como un significado general. Es cierto que todo el vocabulario está fundamentado en las palabras cotidianas del lenguaje, de las cuales surgen vocabularios específicos, pero cada grupo específico posee un número de palabras de valor peculiar para sus propios referentes. Estas palabras pueden usarse también en otros grupos de vocabulario, pero el hecho de que estén adaptadas a un único orden de expresión les da un valor especial con un significado particular. En este sentido, el orador público no se diferencia en absoluto del poeta, del novelista, del científico ni del viajero. Él debe añadirle a su acción cotidiana palabras de valor durante la presentación pública de sus ideas. Un estudio de los discursos de los oradores eficaces revela el hecho de que ellos tienen un aprecio especial por las palabras que significan poder, amplitud, velocidad, acción, color, luz y todos sus opuestos. Con frecuencia los oradores emplean palabras que manifiestan las diversas emociones, palabras descriptivas. Los adjetivos utilizados en combinaciones frescas con los sustantivos y los epítetos adecuados son de libre uso, pues la naturaleza del discurso público permite el uso de palabras ligeramente exageradas, que al llegar al oyente dejarían una impresión apenas justa. Forma el hábito de anotar palabras de los libros. Manejar una palabra implica tres aspectos: conocer sus significados especiales y amplios, conocer su relación con otras palabras y poder usarla. Cuando veas u oigas una palabra familiar usada en un sentido desconocido, escríbela, búscala y aprende a usarla. Tengo en mente a un gran orador que adquirió su vocabulario al anotar todas las nuevas palabras que escuchaba o leía. Él no solo las anotaba, sino que se aseguraba de comprenderlas y ponerlas en uso. Pronto su vocabulario se hizo extenso, variado y exacto. Usa una palabra nueva con precisión 5 veces y es tuya. El profesor Albert E. Hancock afirmó: el vocabulario de un autor es de dos tipos, latente y dinámico. El latente es el que está compuesto por las palabras que él entiende. El dinámico lo conforman las que él puede usar con facilidad. Toda persona inteligente sabe todas las palabras que necesita, pero no las tiene listas para darles un servicio activo. El problema de la dicción literaria consiste en convertir lo latente en dinámico. Tu vocabulario dinámico es el que debes cultivar más que ningún otro. En su ensayo sobre A College Magazine, en el volumen Memories and Portraits, Stevenson muestra cómo él pasó de la imitación a la originalidad en el uso de las palabras. Se refería en particular a la información de su estilo literario, pero las palabras son la materia prima del estilo y su excelente ejemplo bien puede ser seguido a la perfección por el orador público. Las palabras en sus relaciones con otras palabras son mucho más importantes que las palabras consideradas en forma aislada. Toda persona inteligente sabe todas las palabras que necesita, pero no las tiene listas para darles un servicio activo. El problema de la dicción literaria consiste en convertir lo latente en dinámico. Tu vocabulario dinámico es el que debes cultivar más que ningún otro. En su ensayo sobre A College Magazine, en el volumen Memories and Portraits, Stevenson muestra cómo él pasó de la imitación a la originalidad en el uso de las palabras. Se refería en particular a la formación de su estilo literario, pero las palabras son la materia prima del estilo y su excelente ejemplo bien puede ser seguido a la perfección por el orador público. Las palabras en sus relaciones con otras palabras son mucho más importantes que las palabras consideradas en forma aislada. Cada vez que leo un libro o un pasaje en particular que me agrada, en el que se dice algo o se logra un efecto con propiedad, en el que existe alguna fuerza visible o algún uso acertado del estilo, debo sentarme de inmediato y dedicarme a ensayar de qué manera logro esa misma calidad. Si no tengo éxito, lo intento de nuevo una y otra vez y siempre fracaso, pero al menos
En estos combates vanos adquiero cierta práctica en el ritmo, en la armonía, en la construcción y en la coordinación de las partes. Así he jugado a ser Hazlitt, Lamb, Wordsworth, Sir Thomas Browne, Defoe, Hawthorne, Montaigne. Esa, quiera o no, es la forma de aprender a escribir. Si la he aprovechado o no, este es de todos modos el camino. Fue la manera en que Keats aprendió, y nunca hubo una mejor capacidad para la literatura que la de Keats. Ese es el gran beneficio de estas imitaciones. Deja que tu estudiante lo intente, aunque esté seguro de su fracaso. Es muy viejo y muy cierto ese dicho que el fracaso es el único camino hacia el éxito. Forma el hábito de consultar libros de referencia. No te contentes con tu conocimiento general de una palabra. Eleva tu nivel de estudio hasta que hayas dominado sus diversos significados y usos. La fluidez es importante, pero la precisión es mejor. El diccionario contiene el estudio juicioso de las palabras realizado por gigantes intelectuales. Nadie que escribe efectivamente se atreve a despreciar sus definiciones y distinciones. Piensa, por ejemplo, en los diferentes significados de palabras como manto, modelo o cantidad. Cualquier edición reciente de un diccionario completo es buena y vale la pena hacer sacrificios para adquirirla. Los libros de sinónimos y antónimos utilizados con cautela, ya que hay pocos sinónimos idénticos en cualquier idioma, serán de gran ayuda. Piensa en la diferencia de significados que existe entre series de palabras como ladrón, malversador, bandido, merodeador, pirata y muchos más, o en las distinciones entre hebreo, judío, israelita y semita. Recuerda que ningún libro de sinónimos es confiable a menos que se utilice con un diccionario. Un tesauro de la lengua inglesa por el Dr. Francis A. March es caro pero completo y confiable. De los libros más pequeños de sinónimos y antónimos hay abundancia. Las derivaciones de las palabras son ricas en sus aplicaciones. Nuestro idioma le debe tanto a las lenguas extranjeras y ha cambiado en gran manera con el paso de los siglos, tanto que mensajes enteros se enriquecen a partir de alguna idea escondida en el antiguo origen de una palabra. Además, la traducción es un excelente ejercicio de dominio de palabras y concuerda muy bien con el estudio de las derivaciones. Los libros de frases que muestran los orígenes de las expresiones más comunes nos sorprenderán a la mayoría de nosotros, mostrándonos cómo es de descuidado el uso del habla cotidiana. Así, estudiar las palabras en categorías de acuerdo con sus raíces, prefijos y sufijos es adquirir dominio sobre sus matices de significado y nos permite introducirnos en otras palabras relacionadas. No favorezcas un conjunto o tipo de palabras más que otro. Hace 60 años o más, Lord Brougham se dirigió a los estudiantes de la Universidad de Glasgow y estableció la regla de que la parte nativa anglosajona de nuestro vocabulario sería favorecida por encima de esa otra parte que proviene del latín y del griego. La regla era imposible de cumplir y ni siquiera el propio Lord Brougham trató seriamente de observarla jamás, y en verdad ningún gran escritor ha hecho el intento. Nuestra lengua es no solo altamente compuesta, sino que las palabras que la componen, como dijo De Quincey, felizmente se unieron. Es fácil bromear con las palabras, pero incluso Lord Brougham habría tenido dificultades para prescindir de muchas de ellas con grandilocuencia e imaginación. El corto y vigoroso lenguaje anglosajón será siempre preferido por pasajes que requieran de empuje y de una fuerza especial. Del mismo modo que el latín seguirá proporcionando expresiones fluidas y suaves. Pero mezclar todo tipo de palabras le dará variedad al idioma, y eso es justo lo que deseamos. Discute las palabras con quienes las conocen. Puesto que el lenguaje que se utiliza en el escenario está relacionado con el que se usa en el habla cotidiana, hay muchas palabras útiles que podrías adquirir en conversaciones con personas cultas. Y cuando tales conversaciones tomen forma de discusiones sobre los significados y usos de las palabras, resultarán doblemente valiosas. El conocimiento y el poder de las palabras contribuyen al crecimiento de la individualidad. Busca fielmente la palabra correcta. Los libros de referencia se triplican en valor cuando su dueño tiene una pasión por sacar los granos de sus cáscaras. 10 minutos al día harán maravillas en el conocimiento de los interesados.
Me estoy volviendo tan malhumorado con mi escritura, decía Flaubert. Soy como un hombre cuya oreja es verdadera, pero toca mal el violín. Sus dedos se niegan a reproducir los sonidos de aquello que él tiene en su interior. Entonces las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas del pobre intérprete y el arco se cae de su mano. Él mismo le mandó este sano consejo a su discípulo Guy de Maupassant. Sea cual sea la cosa que uno quiera decir, no hay más que una palabra para expresarla, un solo verbo para animarla, un solo adjetivo para calificarla. Es esencial buscar esta palabra, este verbo, este adjetivo hasta que lo descubras y no te satisfagas con nada más. Preguntas y ejercicios. 1. Describe cualquier discurso completo dado en este volumen y haz referencia a. Exactitud. B. Variedad. Y C. Encanto en el uso de palabras. 2. Haz una breve charla sobre cualquier tema utilizando al menos 5 palabras que no han estado antes en tu vocabulario dinámico. 3. Elabora una lista de las palabras desconocidas a medida que las vayas encontrando en los mensajes que lees. 4. Haz un breve discurso extemporáneo dando tus opiniones sobre los méritos y deméritos del uso de palabras inusuales en el discurso público. 5. Trata de encontrar un ejemplo del uso excesivo de palabras inusuales en un discurso. 6. ¿Has utilizado libros de referencia en tus estudios sobre las palabras? Si es así, indica con qué resultado. 7. Encuentra tantos sinónimos y antónimos como sea posible para cada una de las siguientes palabras: exceso, raro, severo, hermoso, claro, feliz, diferencia, cuidado, habilidad, involucrar, beneficio, absurdo, evidente, débil, amistoso, armonía, odio, honesto, inherente. 8. ¿Qué hace que una frase se convierta en trillada? 9. ¿Qué es una charla pretenciosa? Capítulo 28. Entrenando la memoria. Silenciosos en las incontables cámaras del cerebro están unidos nuestros pensamientos por muchas cadenas ocultas. Surge uno y ¡ay! ¿Cuántos más surgen? Cada uno estampa su imagen en nuestra mente mientras que otro vuela. Guarda tus recuerdos, guárdalos en tu inagotable mina. De todo tiempo guardas memoria. Una nube de pensamientos te cubre y el lugar y el tiempo están sujetos a ella. Samuel Rogers, Pleasures of Memory. Henry Ward Beecher fue capaz de pronunciar uno de los mejores discursos del mundo en Liverpool debido a su excelente memoria. Al referirse a esa ocasión, Beecher afirmó que todos los acontecimientos, argumentos y apelaciones que había escuchado, leído o escrito hasta ese momento parecieron desfilar ante su mente como armas de oratoria, y allí de pie él solo tenía que extender la mano y atrapar todo lo que iba cruzando por su mente. Ben Jonson tenía la capacidad de repetir todo lo que había escrito. Scaliger memorizó la Ilíada en 3 semanas. Luke aseveró: sin memoria el hombre es un infante perpetuo. Quintiliano y Aristóteles la consideraban la mejor forma de medir a un genio. Ahora todo esto es muy interesante. Todos estamos de acuerdo en que una memoria fiable es una posesión invaluable para el orador. Jamás discreparíamos ni por un solo instante cuando nos dicen que la memoria de todos estos prodigios debió ser un almacén del que sacaban a gusto toda clase de hechos, fantasías e ilustraciones. Pero ¿puede la memoria ser entrenada para actuar como el guardián de todas las verdades que hemos obtenido de nuestros pensamientos, lecturas y experiencias? Y si es así, ¿cómo lograrlo? Veamos. Hace 20 años, un humilde muchacho inmigrante empleado como lavavajillas en Nueva York entró a Cooper Union y empezó a leer una copia del libro de Henry George, Progress and Poverty. Su pasión por el conocimiento se despertó y él se convirtió en un asiduo lector, pero empezó a darse cuenta de que no lograba recordar lo que leía y entonces comenzó a entrenar su débil memoria hasta convertirse en la persona con la memoria más prodigiosa del mundo. Este hombre era Félix Berol. El señor Berol podía decir cuánta era la población de cualquier ciudad del mundo, de más de 5.000 habitantes. También recordaba los nombres de 40 desconocidos que acababan de presentarle y decía a quién de ellos le habían presentado en tercer, octavo, décimo, séptimo o en cualquier orden.
Recordaba la fecha de cada acontecimiento importante de la historia universal y no solo recordaba una infinidad de hechos, sino que los correlacionaba a la perfección. ¿En qué medida la extraordinaria memoria de Berol era natural y solo requería de atención? Porque su desarrollo parecía imposible de determinarse con exactitud, pero la evidencia indica claramente que por enormes que parecieran muchos de sus retos ejercitando su memoria, él desarrolló una gran capacidad de retentiva donde antes solo existía el olvido. No hay que esforzarse mucho para tener mala memoria, pero para una buena memoria sí se requiere sin lugar a duda de enorme trabajo. Tu poder como orador dependerá en gran medida de tu capacidad para retener impresiones y traerlas a colación cuando la ocasión las requiera. Ese tipo de memoria es como un músculo y responde al entrenamiento. ¿Qué no hacer? Es un esfuerzo mal dirigido pretender comenzar a ejercitar la memoria queriendo aprenderse de una vez las palabras de un discurso, puesto que estás empezando a construir una pirámide desde su ápice. Durante años nuestras escuelas fueron criticadas a causa de su vicioso sistema basado en el uso inadecuado de la memoria, no solo porque era ineficiente, sino por la razón más importante, porque atrofia la mente. Ciertamente algunas mentes están dotadas de una maravillosa facilidad para recordar cadenas de palabras, hechos y figuras, pero esas mentes rara vez son buenas en el proceso de razonamiento. La persona normal debe esforzarse y forzar su memoria para poder aprender de esta manera artificial. Una vez más, es tormentoso intentar forzar la memoria en momentos de debilidad física o de cansancio mental. La salud es la base de la mejor acción mental y el funcionamiento de la memoria no es una excepción. Por último, no te conviertas en un esclavo de ningún sistema. El conocimiento de algunos aspectos de la mente y de la memoria te ayudará a funcionar de la manera más adecuada y productiva. Utiliza estos principios ya sea que estén o no incluidos en un sistema, pero no te ates a un método que tienda a poner más énfasis en la forma de recordar que en el desarrollo de la memoria en sí. Es demasiado ridículo memorizar 10 palabras para lograr recordar un hecho. Las leyes naturales de la memoria. Concentrar tu atención en el momento en que deseas almacenar algo en tu mente es el primer paso en el proceso de memorización y el más importante. Olvidaste una buena parte de la lista de artículos que tu esposa te pidió que trajeras a casa, principalmente porque permitiste que tu atención se desenfocara, aunque fuera por un instante cuando ella te estaba hablando. La atención puede no ser atención concentrada. Cuando un sifón está cargado de gas, está lo suficientemente lleno con el vapor de ácido carbónico como para hacer sentir su potencia. Una mente cargada con una idea también está cargada en un grado suficiente como para sostenerla. Demasiada carga hará estallar el sifón. Demasiada atención a las trivialidades conduce a la locura. Por consiguiente, la atención adecuada es el secreto fundamental para tener una buena memoria y recordar. Por lo general no le damos suficiente atención a un hecho cuando no nos parece importante. Casi todo el mundo ha visto dónde están las semillas en una manzana y ha memorizado la fecha de la muerte de Washington. Sin embargo, la mayoría de nosotros quizás sabiamente ha olvidado estos dos hechos. La pequeña cicatriz en la corteza de un árbol se cura y se borra a lo largo de una sola estación, pero las cicatrices en los árboles alrededor del Gettysburg son todavía notorias, aún después de 50 años. Las impresiones que recogemos a la ligera pronto se borran. Solo recordamos las impresiones profundas. Henry Ward Beecher dijo, una hora intensa dejará más huella que años de ensueño. Para memorizar ideas y palabras, concéntrate en ellas hasta que estén firmes y las hayas profundizado en tu mente recordando su verdadera importancia. Escucha con la mente y recordarás lo que te digan. ¿Cómo te concentrarás? ¿Cómo aumentarás la efectividad en la lucha de un hombre en plena guerra? Una manera vital sería aumentando el tamaño y el número de sus armas. Para fortalecer tu memoria, aumenta tanto la cantidad como el impacto de tus impresiones mentales, enfocando toda tu atención en ellas. La lectura distraída o hacer otras cosas a medida que lees destruyen la capacidad de tu memoria. Evita leer de esta forma cuando estés tratando de memorizar algo.